Me gustaría saludar a los hermanos y hermanas en América o en cualquier nación en la cual te encuentras hoy. Estoy muy deleitado en que el Señor me ha permitido llegar a ustedes, a su nación, durante este tiempo de toque de queda que está sucediendo en diferentes naciones del mundo. Y me gustaría agradecer al doctor Javier por coordinar y organizar nuestro tiempo juntos hoy. Y es mi oración que el Señor verdaderamente bendiga sus corazones, donde sea que ustedes están. Yo sé que muchos nos hemos conocido durante muchos años y estaba muy expectante de llegar este año. Pero por todo lo que está sucediendo, no me es posible llegar en junio. Yo tenía que estar en Panamá. Pero es mi oración que el Señor ricamente pueda bendecir nuestro tiempo juntos hoy. Glory to God. Glory to God. Bueno, hoy quiero hablar sobre la vida de Pablo. Y cuando meditamos sobre Pablo, muchos de nosotros sabemos que él era uno de los grandes misioneros que ha vivido. Pero veo la vida de Pablo, que Pablo era un hombre indetenible. Él tenía una misión, él tenía una visión. Y él era indetenible en su misión. Y él se enfocó en su misión hasta el final. Aprendemos de la vida de Pablo que él se enfrenta a muchas complicaciones en su misión. Pero él continuó avanzando, él no se dio por vencido, él no se rindió. Él se enfocó hasta el final. Cuando él sabía que un día él se iba a parar delante de la presencia de Jesús, donde él iba a recibir su corona. Así que su enfoque no era hasta el final de su misión aquí en la tierra, sino que su enfoque era de cuando él iba a estar delante de la presencia de Jesús. Y yo creo que todos nosotros estamos expectantes a ese día donde nos vamos a parar delante de su presencia. Y no son los apóstoles que van a llegar a coronarnos, es Jesús él mismo que va a llegar y nos va a recompensar y va a decir esas bellas palabras: buen siervo y fiel, buen siervo fiel. Eres fiel en lo poco, entra al gozo de tu Señor, a su reino eterno. Pero el gozo más grande en el corazón de cada predicador, de cada ministro, de cada líder, es que un día sabemos que el Señor él mismo va a venir, como lo está escrito en la Escritura. Por los pasados 20 años, yo he estado siguiendo los pasos de Pablo en su misión, en su jornada, y fui capaz de logré completar hace 2 años siguiendo los pasos de Pablo. Yo estaba en la isla de Creta. Es la isla donde Pablo llegó a su jornada misionera. Y fue donde él dejó a Tito. Y fue también donde aconsejó a Tito en su escrito en el libro de Tito, que pusiera orden en algunas de las cosas que faltaban en la iglesia de Creta. Y lo más maravilloso es que cuando vamos a Creta, porque cuando tú le preguntas a la gente de Creta quién fue el primer misionero a esta isla, ellos responderían: era el apóstol Tito, que fue comisionado por el santo Pablo. Y el impacto de su ministerio aún se siente en esa nación, porque 97% de la población de Creta pertenecen a la iglesia ortodoxa greca. Y esa fue la iglesia que fue puesta por Tito. Y también en Malta. Estuvimos en Malta y vimos el choque del barco, de la barca. Y también él vivió como 3 meses en la isla de Malta. Y cuando tú le preguntas a la gente de Malta quién fue el primer misionero a Malta, ellos siempre dicen: el primer misionero a Malta fue el santo Pablo. Y también en esa misma jornada fuimos a Roma.
y fuimos al lugar donde Pablo fue arrestado, donde fue aprehendido, y también a su prisión. Y en la casa donde él fue arrestado, ese fue el lugar donde él hizo la mayoría de sus escritos, a los filipenses y a los colosenses, y también sus libros a los efesios, y también a Timoteo. Y es un lugar muy solemne. Mientras estábamos ahí con mi esposa, y vimos donde él vivió, y donde hizo la mayoría de sus escritos. Y porque siempre escribo libros, yo hago mucho escrito, escribo mucho, yo me puedo identificar con esos momentos donde la presencia de Dios se convierte o se hace tan real y Dios empieza a descargar revelación de lo que nosotros necesitamos saber y entender como su gente que somos. Y también fuimos a un lugar donde Pablo fue decapitado. Y ese lugar es muy impresionante, muy tremendo. Su cabeza rebotó 2 veces. Y donde su cabeza rebotó, habían 3 marcas. Y esas 3 marcas, esos 3 áreas se convirtieron en lugares de agua donde había sanidad y mucha gente llegaba. Y debido a los terremotos, eso ha sido reemplazado por los edificios. Y tuvimos un tiempo maravilloso, un domingo, en el lugar donde Pablo fue decapitado. Y también cuando nos ponemos a meditar sobre Pablo y su jornada misionera y cómo él murió, porque él estaba persuadido completamente, estaba completamente convencido de lo que Jesús había dicho. Y cuando Jesús le ministra a él, siempre amo su escrito, cuando él dice, he determinado en mi corazón no saber nada entre ustedes, pero Jesucristo crucificado dentro de mí. ¿Quién es ese Jesús a Pablo? Jesús explica en el libro de Colosenses. Dice que Jesús es la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Y esta esperanza de gloria que está dentro de nosotros es un misterio que había sido oculta por los jueces, que había sido oculta de los profetas, que había sido oculta de los reyes, pero ahora ha sido revelada a nosotros, el Cristo dentro de nosotros, que Él es la esperanza de gloria. Y Él quería verdaderamente explicar de este Jesús que está dentro de nosotros, que es la esperanza de gloria. Y Él dice, este Jesús que está dentro de nosotros, que es la esperanza de gloria, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Él es la exacta imagen de Dios. Cuando ves a Jesús, ves al invisible. Él es la imagen exacta del invisible Dios. Todo fue creado por Él y a través de Él. Él es la cabeza, Él está encima de todo. Él está encima de todo rey, de todo principado, de todo gobernador. Él está por encima de todos. Y Él es la cabeza de todos. Él es el principio y el final. Él es el alfa y la omega. Y nos conmueve mucho cuando aprendemos de los escritos de Pablo sobre Jesús. Él explica a Jesús en su totalidad. Él no solamente es el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios. Él es Dios. Como Juan lo dijo en Primera de Juan, en el principio, Él era la palabra. Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y vivió entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, que estaba llena de gracia y verdad. Él describe a Jesús como la palabra que creó al mundo, que creó el universo entero. Este es Jesús de quien ellos estaban hablando y creían. No solo era el Jesús que nació en un pesebre.
no solamente era el Jesús que murió por la salvación de nuestros pecados, por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados, sino que este Jesús que Pablo presenta es el Dios eterno, que existe para siempre, aún antes que las cosas fuesen hechas. Todo fue hecho por Él y para Él. Así que Él creyó quién Jesús era. Y cada cosa que Jesús dijo de sí mismo, cuando Jesús dijo, cuando me ves a mí, ves al Padre, yo soy el Padre es uno. Yo vine de mi Padre y volveré al Padre y enviaré el Espíritu Santo y Él llegará a enseñarles y a guiarlos y a dirigirlos a todos ustedes. Él creía en este Cristo eterno, que no solamente es un Jesucristo histórico, sino un Cristo glorificado que vive y reina a través de nosotros. Él es el Jesús eterno. La Biblia dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, para la gloria de Dios, es Señor. Él es el Cristo a quien predicas, al que conoces. Es mi oración que el Señor nos ayude a tener una fresca revelación de la totalidad de Jesús, que Él es Dios completamente y también completamente hombre, que Jesús, Él es el Dios eterno. Y ahora Él vive y Él reina en tu corazón. Y es a través de la persona del Espíritu Santo que Él hace a Jesús real para nosotros. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Él viene para glorificar a Jesús. Cuando nosotros exaltamos, cuando nosotros levantamos el nombre de Jesús, en nuestra cocina, en nuestra adoración, en nuestra alabanza, aún en nuestra conversación, atrae a la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ama el mencionar de ese nombre. Y el Espíritu Santo, al escuchar el mencionar del nombre de Jesús, atrae la presencia del Espíritu Santo y viene y enciende una conversación. Aún ahora mientras tú escuchas, yo puedo sentir la unción de Dios que está viniendo sobre tu vida, que está llegando a tu sala. Que alguien pueda decir en la presencia de Jesús está llegando a ti a través de la pantalla, porque estamos levantando el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que un día todos nos vamos a parar delante de la presencia de Jesús y vamos a dar cuentas de cómo vivimos nuestras vidas ahora mismo, de cómo nosotros manejamos los dones, los talentos, la vida con la cual el Señor nos ha bendecido. Cuando nos paremos delante de la presencia de Jesús, cuando te pares con confianza y puedas decir, Señor, todo lo que tú me dijiste que hiciera, yo pude hacerlo. No con mis propias fuerzas, pero con tu fuerza, con tu gracia, con la unción del Espíritu Santo que enviaste. O te vas a parar delante de Él, apenado, avergonzado, sintiéndote avergonzado porque Dios nos ha dado una oportunidad. Pero no somos capaces de ver esta oportunidad. Muchas veces por el temor al hombre, temor a la religión. Muchas veces por temor de lo que la gente va a decir, no lo que la gente diga, sino lo que está en nuestra mente, que nosotros pensamos que la gente dice nosotros. Que solamente son cosas que quieren distraernos para no enfocarnos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Verdaderamente amo cuando Pablo estaba regresando a una de sus jornadas misioneras. Y cuando volvemos al capítulo 20, del versículo 17, sabemos que él era un apóstol de una iglesia en Efesios. Y él tenía algunos de los líderes. Y ahora él estaba en Roma.
Y él estaba volviendo de uno de sus viajes, no de Roma, sino de uno de sus viajes misioneros. Y él volvía a Jerusalén. Y después se detuvo en una pequeña ciudad llamada Malta. Y él había enviado a uno de sus representantes para que trajeran los ancianos de la iglesia de Efesios. Así que cuando llegaron a Pablo, y Pablo le habla a ellos, y después él les dice, ustedes saben que desde el primer día que yo vine de Asia, que los hombres jóvenes siempre han vivido entre nosotros. Así que sabemos que cuando Pablo estaba viviendo, a la mayoría de los que él había dirigido al Señor, él tenía una disciplina. Él decía, ustedes ven la forma en la cual yo he vivido entre ustedes. Pablo aprendió a portarse bien, en una manera que era digna de su llamado. Porque el llamado de Dios en nuestras vidas es un llamado santo. Y nosotros nos debemos de comportar en una manera que sea digna de nuestro llamado. Debemos de ser un buen testimonio en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro servicio y en todo lo que hacemos para el Señor. Y en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y procesos que me han pasado a través de los judíos, inspirado a través de las dificultades que nos enfrentamos. Digo, yo siempre sirvo al Señor con humildad, con lágrimas. Y después dice en el versículo 20, ¿cómo no retuve nada que era para mi ayuda? Lo que era bueno para ayudarte a ti a crecer, que yo fui capaz de enseñarles, pero proclamándoselo a ustedes y enseñándoles de casa a casa. Vemos que él siempre le habla a la gente en público, pero también él iba de casa en casa sistemáticamente, enseñando la palabra del Señor sistemáticamente, porque él tenía esta convicción en su corazón de que nadie debería ser dejado afuera. Así que él se tiene que asegurar de que él es capaz de comunicar, de ministrar el evangelio públicamente y también de casa a casa. Y después en el versículo 21, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, ese es el mensaje: arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que deberíamos de enseñar. Es el mensaje de arrepentimiento. Y también es el mensaje al cual la gente debería de volver en fe a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23, y ahora vuelvo en el Espíritu a Jerusalén, no sabiendo las cosas que me van a suceder ahí, excepto que yo sé que el Espíritu Santo va a testificar en cada ciudad. El Espíritu Santo me ministra que van a haber procesos. El Espíritu Santo ya le había dejado saber a él que en su vuelta a Jerusalén habían cadenas, habían tribulaciones que le iban a estar esperando. Y después verdaderamente amo lo que él dice en el versículo 24, porque en el versículo 24 nosotros vemos la convicción del hombre. Esa convicción profunda de un predicador, esa convicción profunda de un hombre de Dios. Mira, una persona de preferencia siempre se convierte débil ante la opresión, pero un hombre de Dios bajo convicción siempre se vuelve más fuerte durante la opresión. Es mi oración que ustedes se vuelvan en hombres de convicción, porque de eso se trata la fe. La fe no se trata solamente de obedecer al Señor, sino de tener esa convicción que está enraizada en nuestros corazones. Y nosotros vemos que Pablo era un hombre de convicción, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de lo que estaba esperándolo a él más adelante, aún la muerte. Y él dijo estas palabras: pero nada de estas cosas no me mueven
No soy movido por las pruebas, las tribulaciones. No soy movido por el virus corona. Sea lo que sea que el coronavirus está haciendo en diferentes naciones, a mí no me mueve eso. Yo no soy movido por las condiciones de segundo sentido que estamos enfrentando. Porque tu condición no es tu conclusión. Porque cada problema tiene una fecha de expiración. Pero él dice, nada de estas cosas me mueven. Y escucha lo que él dice. Para que yo pueda terminar mi carrera con gozo. Él dijo, yo quiero terminar esta carrera con gozo. Él es un hombre, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las cadenas de la muerte. Él dice, yo quiero terminar esta carrera con gozo. Por eso él dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Nosotros nos tenemos que regocijar en medio de la crisis. No deberíamos de ser bombardeados, llorando, gritando como un bebé. Porque mayor es aquel que está dentro de nosotros que aquel que está en el mundo. Que cada arma que se forma contra nosotros no prosperará. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Yo quiero aconsejarte, mi amado. Quiero animarte de que seas gozoso. Cuando te levantas cada mañana, tú debes de estar agradecido que tú estás respirando. Sé agradecido que aún estás vivo. A pesar de lo que está pasando alrededor de ti, aprende a gozarte. Aprende a gozarte. Aprende a gozarte. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria y alabanza donde sea que te encuentras. Vamos a darle gloria y agradecerle. Porque Dios en el cielo recibe gloria. Él dice, yo quiero terminar esta carrera en gozo. Vamos a continuar regocijándonos sin importar lo que estamos pasando ahora mismo. Nos podemos regocijar en la presencia de Dios aún en nuestras casas. Aunque no podemos llegar a la iglesia para adorar, para alabar, pero eso no nos debería delimitar. Nosotros todavía podemos alabar a nuestro Dios en nuestra casa. Podemos alabarle a nuestro Dios, podemos regocijarnos en su presencia, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y algunos dijo, en su presencia hay plenitud de gozo, dijo el salmista. Y dice el ministerio que recibirías del Señor Jesucristo para testificar el evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos que Pablo tenía estas dos grandes convicciones. Número uno, él quería terminar esta carrera con gozo. Esta es su caminar personal con el Señor. Cuando nosotros meditamos sobre la iglesia de Efesios, en el libro de Revelaciones, y Jesús está hablando a la iglesia en el libro de Revelaciones, a una de las 7 iglesias, y él le dice a la iglesia de Efesios, dice, yo sé tus trabajos, yo sé tu servicio. Dice, yo sé que ustedes han estado operando en los dones de la paciencia. Yo lo sé todo, así que esta es una iglesia muy buena. Todo se estaba moviendo en la iglesia. La gente que se había casado. El ministerio de los niños, en el ministerio de los jóvenes. En las mujeres. En los jóvenes, en todos. En los grupos pequeños que siempre tenían. Así que la gente estaba hablando de esta iglesia. Cuando mira esta iglesia, es una iglesia muy buena. Y Jesús le estaba comandando a esta iglesia. Y cuando vuelve al versículo 4 dice, no, pero tengo esto contra ti. Porque has olvidado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Mira, Dios no nos juzga por nuestra forma de proceder únicamente. Sino que Dios juzga también la motivación de nuestro corazón. ¿Cómo está la motivación de tu corazón hoy? ¿Será que las cosas de este mundo te han distraído? ¿O aún estás enfocado en Jesús? Y después él dice, tienes que considerar tus caminos y arrepentirte y volver a tu primer amor. Yo creo que Dios nos está llamando en esta hora, en este tiempo de coronavirus que estamos enfrentando en todo el mundo, que Dios nos está llamando a volver a nuestro primer amor. Deberíamos de volver al lugar de oración, volver a la palabra.
Deberíamos volver al Señor. La palabra dice, si tú vuelves a mí, yo volveré a ti. Dice, si tú me buscaras, me vas a encontrar. Si me llamas, yo voy a responder en medio de tu problema y yo te voy a liberar. Yo creo que Dios el Padre nos está llamando. Yo puedo sentir que hay un mover del Espíritu. Yo puedo sentir que Dios el Padre está llamando a sus hijos a un lugar de comunión, a un lugar de unión con Él. Porque Él quiere compartir su presencia. Él quiere compartir su propósito en nuestras vidas. Así que Pablo quiere terminar esta carrera con gozo. Y yo creo que aunque estamos viviendo en un mundo de muchas distracciones, donde hay muchos cristianos que están distraídos, pero mi oración hoy, que nosotros tengamos las mismas convicciones que Pablo tenía. Que yo quiero terminar esta carrera con gozo, con gozo. Lo que sea. El problema que sea que está sintiendo ahora, Dios lo ve. Dios siente, Dios ve la vacíez, la sequedad que hay dentro de ti. Dios lo ve todo. Hay un espíritu de Dios que está acercando tu espíritu al corazón del Padre, y el Padre quiere escuchar. Él está escuchando el clamor de tu corazón y Él quiere revelar su corazón a ti. Debes de saber cuánto Él te ama, cuánto a Él le importas, cuánto Él quiere levantarte y bendecirte y levantarte y besarte en este día. Y Pablo también dice, yo quiero terminar este trabajo, y este trabajo es de proclamar el Evangelio de Dios. Dos convicciones. Uno era de su caminar personal con Dios, y número dos es de proclamar el Evangelio. Debemos de saber que Jesús nos ha dado la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. Y dice, y estas señales os van a seguir a todos aquellos que creen. Ustedes serán llenos. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, y después hasta el final del mundo. Y después le habla de las señales de los tiempos finales. Habla de la decepción y las calamidades en las naciones, los desastres. Dice que hay mucha gente que se va a enfriar, gente que ha sido llamada. Es un tiempo donde muchas cosas empezarán a suceder y van a llegar. Y yo creo que nosotros estamos enfrentando ese tiempo ahora mismo. Y mucha gente va a haber problemas, tribulación, pero yo te quiero aconsejar a ti. No te enfoques en la tribulación. Enfócate en la cosecha. No te enfoques en lo que la media te está diciendo. Enfócate en Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pablo tenía este espíritu de un terminador. Y Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio de que el fin vendrá. El regreso de Jesús. Y el final del mundo está conectado con la predicación de la palabra. Así que Dios te ha dado a ti y a mí una misión, un trabajo de que prediquemos el evangelio. En este tiempo y en esta hora yo estoy agradecido, inspirado a través de este toque de queda. Nos trataron de desconectar, pero gracias a Dios por esta tecnología, esta media que nos permitió conectarnos, y hoy estamos predicando a millones y millones de personas en diferentes naciones en el mundo. Solamente la semana pasada yo estaba predicando en India, en América, desde mi casa. Y ahora desde el lugar mundial de cosecha, nadie está aquí, solo estoy yo, solamente con los hermanos de la cámara y algunas hermanas que están aquí ayudándome. Esta es la congregación que tenemos, pero ahora le estamos predicando al mundo, te estamos predicando a ti. ¿Ves cómo el Señor nos ha acelerado?
Todos debemos de volver a un tiempo de arrepentimiento. Este es nuestro tiempo. Si va a haber un tiempo de levantarnos y brillar, este es el tiempo. Tú no tienes que estar sentado más tiempo y esperar que las cosas van a llegar y suceder. Y después vas a decir, oh, ahora puedo servir al Señor. Yo verdaderamente creo que este es nuestro tiempo. Tenemos que levantarnos de donde sea que estamos. Y podemos usar lo que tengamos. Usa lo que tú tienes. Y tú puedes hacer lo que tú puedas hacer. Y la Biblia dice, lo que tu mano puede alcanzar, hacerlo con todo. Y Dios está a punto de hacer un milagro donde sea que tú estás y con lo que sea que tú tengas. Y tú puedes decir las mismas palabras que Pablo dijo. Es el deseo más grande de mi corazón. Ninguna de estas cosas me mueve. Solamente esta gran convicción que tengo. Y es de terminar esta carrera con gozo. Y segundo, terminar la tarea. Y el Señor Jesús me ha dado. Y es predicar el Evangelio a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Señor, oro en esta hora que tú ministres las vidas. Te pido que ministres fuerzas. Señor, ministra tu empoderamiento en las vidas de la gente. Yo te pido que los animes, los inspires, Dios. De que podamos tener esa misma convicción que Pablo tenía. Que nosotros terminemos la carrera con gozo. Y que también terminemos la tarea de proclamar el Evangelio a todo el mundo. De la gracia de Dios. Señores, 2.4 billones de personas que todavía están esperando oír el mensaje del Evangelio. Yo pido, Dios, que tú abras puertas. Gracias, Dios, por las puertas que tú estás abriendo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que abras puertas en el corazón y en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica. Y que el Evangelio, Padre, pueda penetrar en cada ciudad, en cada pueblo, en cada casa. Señor, yo pido que tú separes cualquier cosa que está impidiendo que puedas permitir que la iglesia de Cristo se pueda levantar con el poder del Espíritu Santo. Y que nosotros, Padre, podamos avanzar y llevar este evangelio glorioso. Y para que la gente pueda oír que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús sana, que Jesús liberta. Y que Jesús viene pronto. Te damos gloria y te damos honra. Unge tu pueblo y usa tu pueblo en una forma poderosa y grande. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre más maravilloso, oramos. Amén.